Hola, un saludo y bendiciones a toda la gente bonita que me está escuchando. Y este es el podcast con poder. Y estamos viendo el estudio preparativo introductivo. Se llama Soberbia versus Inteligencia. Y para la serie de Mi Propósito, este es el intro. Para mí es el mensaje 4.9 y empezamos con la serie con los mensajes número 5. Entonces vamos a ver el estudio Soberbia versus Inteligencia con Isaías 55 y voy a leer el versículo Isaías 55 del 6 al 9, que dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entro de lleno a la parte 3, necesitas conocer a Dios. Conocer es entender también, necesitamos entender. Entonces pregunta, ¿por qué debemos conocer, acercarnos a conocer a Dios? Ok, vamos a ver esto, ¿por qué debemos acercarnos a Dios? Entonces corre y se va corriendo. Aquí es donde nuestra mente choca con la realidad, ya que ahí vemos la necesidad de conocer la mente de Dios, porque dice que Él no piensa como nosotros, que nuestros caminos no son como sus caminos. El enfoque en esta parte es la verdadera soberbia contra la inteligencia, lo que nos hará realmente entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es muchísimo mejor de lo que nosotros podemos lograr llegar a ser sin Dios. No hay una comparación, es decir, sin Dios no podemos cumplir nuestro propósito completamente y muchas veces ni siquiera encontrarlo. Aunque tengas éxito, te vaya bien en todo lo que haces, va a haber un pequeño detallito que te va a poner patas arriba. ¿Por qué? Porque como una persona puede encontrar el propósito para que lo crearon sin su creador. Es algo complicado y aunque nos acercamos o hacemos varias cosas porque Dios pone el querer como nacer, es decir, en todo el mundo, la mayoría de personas está caminando de alguna forma acercándose a su propósito, porque Dios todo el tiempo, desde generaciones y generaciones, sigue trabajando en sus vidas. El común aquí es que tenemos un corazón, una mente y un libre albedrío, y este nos lleva regularmente o casi en la mayoría de gente, casi es el 100% de la gente que no conoce a Dios, en tener un propósito en su propio corazón. Y no está mal siempre y cuando no dañe a las personas. Al contrario, hay muy buena gente con muy buenos propósitos que tiene mucho éxito. Pero ya lo dije, no se compara a lo que puede hacer con Dios. Pero sin embargo, no. O sea, el propósito que tú tienes no va a ser el propósito de Dios. Van a chocar de alguna forma, y aunque tengas mucho éxito, no se compara al propósito que Dios tiene para tu vida. Incluso, y lo vamos a ver más adelante, todo lo que gira alrededor de ti, el propósito que tú creaste va a ser
un ancla, un apoyo bastante grande para lograr tu propósito, porque Dios ha puesto muchas cosas en tu corazón. Sin embargo, estamos muchas veces luchando mi propósito contra el de Dios, y ahí entra la soberbia contra la inteligencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, como dije, lo que realmente nos hará entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es muchísimo mejor de lo que nosotros podamos llegar a ser sin Dios, ya que su mente es más grande y sus caminos iguales son mejores. Lo vemos en el versículo de Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Imagínate el Dios que creó todo, el que lo sabe todo, contra un solo hombre. Necesitamos conocerle, necesitamos conocer la mente de Dios, necesitamos conocer el corazón de Dios. Y ahí entra todo el propósito, porque ahí entra el corazón tuyo también, porque entre más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos, ya que Él nos diseñó y Él no tiene fallas en sus diseños, y necesitamos entender su dicho. Lo dijo Jehová. Vamos a ver Lucas 12, 16, 21. Dice, es Lucas 12 del 16 al 21. Leo, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces es bien importante un punto, y lo escuchamos mucho en la radio, cuando menos en Saltillo, no sé si es en todo México, pero dice Laura del Ángel, algo así: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Y es algo así muy reflexivo, o sea, algo que realmente debemos estar pensando en ello, pero obviamente está sacado de la palabra de Dios. Y esta frase, obvio, es algo que conecta con esta historia de la Biblia. Incluso hay un versículo que habla más exactamente casi las palabras, pero prácticamente es eso. O sea, ganó muchos bienes, tu alma, muy bien, vas para arriba, vas para abajo, vas al cielo, vas al infierno, tu alma se perdió. ¿De qué sirvió ganar tanto? Y ahí es donde tienes éxito en serio, pásale, busca tu vida eternamente sufrir. Después de la vida sigue la vida eterna. Mueres, ¿y qué pasará contigo? Si tú no sabes qué pasa con tu alma después de la muerte, escríbeme para contactarte conmigo ahí por YouTube, o búscame en mis redes como Jonathan Flaustro ahí en Facebook. Mándame un inbox y tenemos una charla para que puedas conocer a Cristo Jesús como tu Salvador y puedas asegurar tu vida eterna. Entonces, continuando con esta historia donde el rico pierde todo, pues es algo bien importante el propósito, ya que de nada sirve hacer tantas cosas aquí en la tierra cuando te estás perdiendo en la eternidad. Por vivir 80 años, 100, ponle tus 100 años como rey, eternamente el infierno, no. Dios nos libre, gracias a Dios, Jesús nos salvó. Por eso murió en la cruz y todo ese tema que abordamos en el Evangelio. Sin embargo, pasando al siguiente punto, ya recibimos a Cristo, ya tenemos
un nuevo propósito, que tenemos que conocer a Dios para encontrarlo. Y ahí es donde entregamos nuestra soberbia para dar paso a la verdadera inteligencia. Entonces hay personas, de hecho hay una muy cercana a mí que me decía: tú quieres meter a Dios en todo. Oye, ojalá y si esté en todo, porque cuando yo lo saco es cuando vienen los problemas. Así es, cuando no seguimos los principios, las leyes de la palabra de Dios, es cuando estamos prácticamente apartando a Dios de un lado, siendo soberbios, diciendo: Dios, no necesito esa ley tuya, y voy a hacer lo que yo sé hacer, que es, ¿cómo le digo ya? No, pues va como en feria, no, olvídense de eso, no hagan eso. Mejor ir a Dios con inteligencia, rendirle nuestro corazón, nuestro propósito, para encontrar sabiduría y poder con esa inteligencia vivir su palabra, con esos principios que nos van a dar mucha victoria, mucha salvación y todo lo mejor. Lo más triste es que muchas veces pensamos que nuestra mente es más segura y nuestros planes son mejores. Incluso me han dicho personas frases como: no, campeón, el dinero no está en la iglesia, yo ahí, aquí voy, yo necesito trabajar y hacer billetes. Y yo, ¿en serio? Supieran todo el bien que Dios les tiene, pero bueno, adelante, comprueben la forma mala, ojalá estén haciendo la forma buena para que vean la diferencia. Una persona muy cercana a mí me dijo: ¿quieres meter a Dios en todo? Y ya les comenté esto anteriormente, y es necesario conocer a Dios en todo para que en todo nos vaya bien. Y es bien chistoso porque a mí me dicen soberbio: eres un soberbio. Y me dicen: ¿quieres meter a Dios en todo? Y eres soberbio. O sea, si realmente soy soberbio, porque busco la sabiduría de Dios para hacer las cosas de lo mejor, no dependiendo de mi propio conocimiento, no dependiendo de mi propia fuerza, obviamente esforzándonos siempre, pero primeramente vamos a la guía que nos da Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. Por eso es importante conocer la mente de Dios, conocer el corazón de Dios y conocer su vida. Así que voy a hacer un break, porque todo lo que estamos llevando es devocional, es importante. Sin embargo, no vamos a poder tener la fuerza de entender por qué conocer a Dios. Entonces, para eso necesitamos entender el contexto histórico y cultural de lo que gira alrededor de esta doctrina y esta parte de este libro. Y ya lo mencioné un poco, o de alguna forma aplicando en los versículos anteriores o estudios anteriores, pero es bien importante entender bien el contexto, y sin salirnos del contexto, tomar este versículo 8 y aplicarlo para darle todo el poder que debe de llevar la palabra de Dios. Continuamos. Entonces, como les había dicho, alrededor de este contexto, en este tiempo donde lo está profetizando Isaías, todo lo está haciendo boca de Dios, Isaías. Alrededor de estas fechas había varios reyes, solo uno estuvo muy mal contra Dios, los otros estuvieron bien con Dios, y Dios pues los bendecía bastante y tenían victorias impactantes y asombrosas. En serio, busquen ahí los reyes y busquen los libros en la Biblia, y son historias de milagros, completos milagros. Entonces, entendiendo completamente la historia, tenemos para este versículo, no podemos sacar esto fuera. Son 12 tribus que conformaban un solo reino. Sin embargo, cuando Salomón muere, se divide el reino, se separan las tribus, quedando como el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, parte de las tribus de las 11, cuando están bien, pues los que sí están bien, de otras tribus se iban a Judá. Prácticamente queda como el reino de Judá, con otras cuantas tribus que andan bien con Dios.
hablando de un poco de números, y las 11 tribus que están pésimamente mal en contra de Dios y con idolatría al tope, y llegando a estos libros prácticamente el reino es destruido, el reino de Israel, quedando solamente Judá de pie. Todos alrededores donde van a ser o son destruidos todas las naciones por los asirios y después por los caldeos y después por los persas. Hay una destrucción y un cambiadero y una mezcla de naciones. Enfocándonos al contexto, podemos ver un reino bien con Dios. Sin embargo, no todos estaban bien. Es decir, alrededor, todos mal, de alguna forma tienen que influir con esa idolatría donde ellos servían a otras dioses con D minúscula, porque no son dioses. Entonces los están sirviendo y adorando el pueblo de Israel, las 11 tribus, y además lo otro que gira alrededor de Judá. De alguna forma tienen a influenciarlos, aunque lo peor es que influyen en la gente que realmente no está pegada con Dios, es decir, no tienen esa conexión completa, porque vamos a decir, el pueblo estaba bien, seguía los ritos de los judíos que vienen en la ley, varios principios, pero lo estaban haciendo en una relación completa con Dios. Entonces ahí es donde les fallaba su plenitud completa. Sí estaban bien, eran buenas personas, pero delante de Dios no estaban bien. Entonces podemos ver todas las alrededores mal con Dios, idolatría, destruidos, completamente llevados cautivos, y naciones que se estaban completamente desapareciendo. Y ellos judíos, nosotros estamos bien con Dios, por eso nos va bien. Voy a llegar o en algunas partes quizás sí llegó a pasar con las personas que no estaban conectadas con Dios, sabiendo que estaban solamente de pie por la gracia y la misericordia de Dios, y habían vencido a estas naciones que los habían atacado en el poder de Dios y nada más, con milagros formidables. Entonces, aplicando este contexto a nuestra vida, podemos aprender que Dios va a hacer cosas hermosas, traer profecías incomparables de salvación, de futuro, de éxito dichoso, excelente, de lo mejor. ¿Y qué necesitaban? Necesitaban no solamente hacer esos ritos y ser esas buenas personas que estaban siendo, sino realmente conectarse con Dios, aplicándolo a nuestras vidas completamente y dándole el poder que necesitamos. Y te lo digo a ti que estás escuchando. A veces dices, soy buena persona, me va bien, tengo éxito. Qué bien, qué bueno. Sin embargo, ¿conoces tu propósito? Muchos dirán, sí. Entonces, ¿conoces bien a Dios? Y muchos dirán, no. ¿Cómo conoces tu propósito al 100% si no conoces a tu Creador? Entonces, es el mismo punto que les estaba pasando a la tribu de Judá. Estaban bien, pero les faltaba ese toque de entrega. Por eso en los versículos anteriores dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Había urgencia de encontrarlo. Y decía, deje su camino, espérense, ¿qué está pasando? Él está diciendo, Dios está diciendo, dejen su camino. ¿Cuándo? Supone que su camino es bueno. ¿Qué está pasando? Y ese es el punto donde para Dios lo que tú dices bueno no lo es, porque tu mente y tu camino no se comparan a el camino y a la mente y el corazón de Dios, porque Él es infinito, poderoso, tremendamente grande. Y si tú dices, yo estoy bendecido, que puede ser que sí, muy bien, tampoco se compara tus bendiciones con Dios. Y vamos aplicando todo este concepto en nuestras vidas, llegamos a este punto de soberbia. Aquí yo estoy bien, eso es tu soberbia contra la inteligencia. Yo estoy bien, sí, pues no con Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo conoces. Entonces necesitas entregar
como lo vimos en el tema pasado, tu mente y tu corazón a Dios para poder conocer esa mente infinita, ese corazón infinito, ese camino tremendamente formidable con Dios a través de su palabra. Entonces, por eso les está diciendo, acérquense a mí, porque estoy cercano y es el tiempo donde me puedes encontrar. Y si lo hacen y me entregan su corazón, su propósito de vida, yo transformaré todo su ser, su corazón, su mente y cuerpo, o sea, sus acciones. Les traigo varias promesas hermosas de salvación, profecías a futuro, y esto va para ti también, así lo puedes aplicar a tu vida. Dios tiene aún hermosas promesas. Si tú dices, me va bien y me siento dichoso, no se compara, y ahí es donde entra cómo han llegado muchos artistas, mucha gente, ingenieros, si nos vamos a lo común, ingenieros, arquitectos, doctores con mucho éxito y su vida está toda amargada, todos enfocados en tener cosas materiales, en presumir, y se ve bien y se ve padre, pero realmente la verdad son apariencias, porque sí les va bien en muchas áreas, porque Dios los bendice cuando hace las cosas bien. Ellos trabajaron bastante en sus estudios, se gradúan, le echan un chorro de ganas al trabajo. Dios bendice. ¿Por qué? Porque Él es amor y te da lo mejor y quiere lo mejor para cada uno de nosotros en el mundo, en toda la tierra, en todo el planeta Tierra. Entonces, estas personas que se ven todo bien, que les va bien y presumen y esto y el otro y se oyen muy bien todos, sin embargo en su soledad ellos tienen puntos donde apenas los mencionan, son destruidos completamente, y Dios lo sabe, que les duele, y en su soledad, y lo han hecho artistas. Yo gané los Grammys y gané reconocimiento y fama y dinero, tenía todo, hasta unos dicen tenía varias mujeres, dormían con varias mujeres y mi corazón completamente vacío. ¿Por qué? Porque su mente no es la mente de Dios. Ellos veían como grande, no es tan grande como ellos lo veían en comparación a lo que Dios tiene para ellos. Y su corazón tampoco puede ser un camino o hacer ese camino que agrade a Dios al 100%. Por lo tanto, si no agradan a Dios, porque no están haciendo su verdadero propósito. Y si no has encontrado tu verdadero propósito, o estás muy cerca de él, pero no estás al 100, vas a tener ese vacío. ¿Por qué? Porque Dios te creó y Él te conoce, y si no estás con Dios, tampoco vas a conocer el propósito al 100. Entonces ahí es donde entra, has tenido éxito, qué bien, pero puede ser que el día que fallezcas vas al infierno. Tu corazón vacío no tuvo dicha realmente, solo fueron riquezas materiales que son bonitas, pero sin el corazón pleno no pueden disfrutarse. Sin Dios no pueden disfrutarse. Y me lo han dicho a mí, Dios me bendice. Sí, tú lejos de Dios, sí te bendice, pero tú no estás siendo de bendición real, completa. Tú no estás pleno, tú estás vacío, estás en dolor, por eso apenas te pasa algo y explotas, o estás quebrado y no te puedes levantar, o estás deprimido, o simplemente has llegado al punto que nada te llena de todas tantas cosas bonitas que estás probando. ¿Por qué? Tienes un vacío. ¿Por qué? Porque no estás viviendo tu verdadero propósito. Así que te reto a que compruebes el verdadero propósito que Dios